las comisionadas y el comisionado Adrián Alcalá, por lo que iniciamos con el comisionado Adrián Alcalá. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, colegas. Por supuesto, a las personas que nos acompañan en esta sesión extraordinaria de manera presencial y a quienes nos hacen el favor de seguir esa transmisión a través de las redes sociales. Esta sesión se lleva a cabo, como ya se comentó, en estricto acatamiento a una resolución del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, toda vez que desde el pasado 1 de abril, este pleno se encuentra incompleto y por lo tanto no cuenta con el número mínimo de comisionadas y comisionados que la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública establece para que se pudiera sesionar válidamente de manera ordinaria. Desafortunadamente, hoy, este día, se cumplen 102 días sin que el pleno del INAI esté completo y con ello 14 semanas en las que no hemos podido sesionar para resolver las más de 7,000 quejas que a la fecha se encuentran pendientes y que, como lo he señalado en ocasiones anteriores, se traduce no solamente en expedientes, sino en personas que han visto vulnerados sus derechos humanos de acceso a la información o de protección de datos personales y que buscan, a través de este Instituto Nacional, el medio para garantizarlos. Sin duda, el INAI es uno de los más grandes logros institucionales en México. Es el resultado de años de análisis y de reclamos sociales, académicos y de voluntad política, lo cual permitieron reconocer que se necesitaba de una institución que en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales fuera el puente de comunicación entre la sociedad y sus autoridades para brindar información que empoderara a las personas y que permitiera a las autoridades recobrar la confianza de la sociedad. De esta manera estamos ante derechos conquistados por la sociedad, que no son una concesión del poder público y que por ningún motivo pueden quedar cooptados por intereses políticos, partidistas o de cualquier otra índole. La transparencia y la protección de datos personales son herramientas efectivas para mejorar la vida de las personas, por lo que no debe permitirse el menor retroceso en el avance logrado para garantizarlos. El INAI es una institución cercana a la gente que con su trabajo se ha consolidado como un referente tanto a nivel nacional como internacional en las materias que tutela. Pero también este instituto es el reflejo de la importancia y la relevancia de que en un Estado democrático exista la figura de la regulación independiente, con autoridades especializadas, autónomas e imparciales, que equilibren la concentración del poder, como lo son en el caso mexicano los organismos constitucionales autónomos, como lo es el INAI. Ese tipo de contrapesos evitan los poderes absolutos y, como lo he dicho, la concentración del poder en una sola persona o un órgano, con la emisión de decisiones propias que no se subordina a ninguna otra autoridad, lo cual resulta fundamental en un Estado de derecho. Por lo anterior, cualquier acción que menoscabe la autonomía e independencia de estos organismos afecta a los procesos de consolidación democrática, así como los estándares de protección de los derechos humanos, por lo que si bien hemos sido y seguiremos siendo respetuosos de los distintos poderes que intervienen en el nombramiento del Pleno que se encuentran pendientes, agotaremos todas las instancias a nuestro alcance para encauzar los procedimientos constitucionales que permitan al INAI continuar garantizando de manera efectiva los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales que le pertenecen a la sociedad mexicana. Es decir, ningún retroceso, y el INAI debe cumplir con todas las facultades que la propia ley le atribuye. Es por esto que en otras ocasiones hemos buscado, aún sin éxito, acercamientos con el titular del Poder Ejecutivo, así como con la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de exponer el caso del instituto y proporcionarles información cierta sobre las atribuciones con las que cuenta este instituto y las resoluciones que ha emitido, pues no somos ajenos a los señalamientos que han realizado desde sus tribunas sobre la ineficacia del INAI y la gran cantidad de recursos que se destinan para una institución que a su consideración no funciona. Sin embargo, se advierte que en sus declaraciones una confusión en las actividades que realiza este instituto y en los casos de importancia que ha resuelto, por lo que aprovecho para reiterar que el INAI fue creado para garantizar que cualquier persona pudiera tener un acceso libre a la información que obra en los archivos públicos, siendo esta su razón de ser. Referir que el instituto no ha cumplido con su función porque no ha combatido la corrupción es totalmente incierto. El instituto contribuye de manera indirecta a evitar, a prevenir y también a combatir la corrupción,
pues es a través de la información pública que se pueden identificar estos casos de corrupción que tanto lastiman y tanto laceran a la sociedad mexicana. Sin embargo, la función del INAI no es hacerle frente, que para ello existen otras instancias como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Función Pública o la Fiscalía Anticorrupción. El INAI debe ser considerado como un aliado para evidenciar los posibles casos de corrupción y la forma en que las instancias legales los persiguen y los castigan, pero esto es mediante las solicitudes de acceso a la información que permiten tener una efectiva rendición de cuentas sobre el trabajo de las instancias gubernamentales que llevan a cabo, pero sin duda, mientras mayor sea la luz de la transparencia, mayor o menor será la oscuridad en que la corrupción se puede ocultar. Por otra parte, como es bien conocido, este Pleno presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que la falta de nombramientos por parte del Senado atenta contra la autonomía del INAI y su funcionamiento, la cual, como se ha evidenciado por parte de distintos medios de comunicación e incluso por la propia Corte, esta será discutida en esta misma semana y con lo que esperamos que se apruebe al menos la autorización para que este Pleno integrado por 3 comisionadas y su servidor podamos sesionar con la integración actual, es decir, con 4 personas. Esta autorización nos permitiría resolver las más de 5,100 quejas por vulneraciones a los derechos humanos que debemos garantizar por disposición constitucional y que ya cuentan con un proyecto de resolución, los cuales abarcan temas tan diversos como contrataciones, trámites, servicios, ejercicio de recursos públicos, pero también el acceso a los datos personales, en donde en la mayoría de los casos están relacionados con los trámites a pensiones y expedientes clínicos, lo que sin duda afecta de manera directa la vida cotidiana de las personas que ejercieron sus derechos y les fueron negados por la autoridad en primera instancia. De ahí la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de emitir su determinación, considere la afectación real y actual que tienen los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de todos los mexicanos que no pueden obtener una garantía total por parte del INAI, pero si bien se continúa dando trámite a sus quejas, la resolución de las mismas no puede ser emitida en tanto corresponde al Pleno la aprobación de las mismas. En conclusión, el INAI funciona, el INAI sirve a la gente, el INAI garantiza derechos humanos que permiten consolidar a una sociedad democrática que tome sus decisiones de manera informada. Por ello, junto con mis compañeras comisionadas y toda la familia del INAI, aun cuando seguimos trabajando en la defensa de los derechos humanos en el país con las herramientas que actualmente tenemos, es trascendental que este Pleno pueda seguir sesionando de manera ordinaria para cumplir con la función principal, que es la que tenemos encomendada de resolver precisamente los derechos humanos cuando estos son vulnerados. Tengan la plena certeza de que continuaremos en nuestra lucha para dar continuidad a los derechos humanos de las miles de personas que ven en el INAI a un aliado para obtener información o la protección de sus datos personales que les han sido negados, y no permitiremos un paso en retroceso a los logros alcanzados por quienes nos han precedido en esta tribuna. El INAI es la garantía institucional de 2 derechos fundamentales, es la forma jurídica más completa en virtud de la autonomía constitucional con la que cuenta y es, además, no menos importante, fruto del proceso democrático y de un reclamo social frente a la opacidad que imperaba en México. No permitamos volver a ella. Es cuanto, comisionada presidenta, compañeras. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la voz la comisionada Norma Julieta del Río. Muchas gracias. Bien, pues desde que estamos impedidos para sesionar por falta de quórum, como todo el país lo sabe, y no solo el país, lo sabe